Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles y darles la bienvenida al programa informativo semanal del Registro Nacional de las Personas. Es un programa con entrevistas con personas muy interesantes que tienen mucho conocimiento acerca de los procedimientos y el quehacer del RENAP. El teje y maneje de RENAP. Por supuesto que sí. Hoy estamos con Mauricio Román García, él es coordinador de sistematización de la información en el Archivo Central. Correcto. ¿Cómo está, Mauricio? Muchas gracias por la invitación, muy buenos días y estamos bien, gracias por la invitación. Qué bueno. RENAP tiene un archivo. Archivo Central. ¿En qué consiste entonces tener un archivo central? ¿Qué se resguarda ahí, Mauricio? Sí, el Archivo Central de RENAP resguarda 3 acervos documentales, los cuales están bajo resguardo de nosotros, tanto libros registrales, boletas del INE y atestados, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros, resguardar y conservar esos acervos documentales. Y aparte de ese resguardo, ¿qué otras funciones tiene el Archivo Central? El Archivo Central se compone de 7 áreas, las cuales se subdividen en áreas de servicios y áreas directamente internas del Departamento de Archivo Central, las cuales las funciones finales es dar un servicio eficiente a la ciudadanía guatemalteca. ¿Y como qué tipo de servicios podría requerir un guatemalteco de lo que está en el archivo? Sí, le comento que nosotros digitamos las partidas registrales, hacemos correcciones, hacemos también búsquedas de imágenes registrales a nivel nacional, los cuales el usuario llega, solicita una imagen y nosotros le damos el servicio de brindarle esa información. De registros de años anteriores, ¿verdad? Exactamente, de registros desde 1980 hasta donde termina el registro civil. ¿Y cuántas personas son las que laboran aproximadamente en el archivo, Mauricio, y qué especialidades tienen? Sí, aproximadamente actualmente son 89 personas que trabajamos. De esas 89 se dividen las 7 áreas que les comenté y la especialidad que directamente están preparados ellos en archivística, también en manipulación de documentos y también sobre datos de la información, ¿verdad? ¿Conservación de documentos, Mauricio, también? Exactamente, conservación y adecuaciones de documentos. Interesante, ¿no? Porque nosotros que hemos podido ir a ver, tenemos la dicha de haber podido ir a ver los libros, se mantienen perfectos. Por supuesto que sí, de hecho hay olores, hay colores, diría. De todo, sí. ¿En qué consiste esa conservación específicamente, Mauricio, si nos pudiera detallar qué especificaciones se hacen para poder mantenerlos? Ok, más que todo nosotros es un archivo de conservación y de preservación, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos nuestras propias unidades artesanales a base de cartón y de papel bond, la cual todos son libres de ácido. Eso permite que los papeles y todos los acervos que conservamos perduren más durante el tiempo, ¿verdad? Y medioambientalmente, ¿es la temperatura o qué tiene que ver? Exactamente, nosotros medimos cada hora la temperatura y humedad relativa, la cual nos permite ver por los tiempos, ¿verdad? Ver la nivelación del papel y asimismo la conservación del polvo y todo eso para que estén libres de polvo y que sea lo más sano posible, ¿verdad? Pero sin duda alguna el papel, conforme van transcurriendo los años, se va a ir deteriorando, va a sufrir un deterioro a pesar de la conservación. ¿Qué planes hay para poder tener ya esos documentos en digital, por así decirlo? Sí, uno de los planes sería la digitalización de los documentos, ¿verdad? Entonces, la mejor herramienta para conservar los documentos físicos es la digitalización, la cual se tiene pensado este año terminar la digitalización de libros registrales, que son 3.072 libros, que equivale al 2% de los 95.110 que resguardamos, lo cual es un reto para este año y proceso del otro año. A ver, 95.000 en resguardo. Y ya la mayoría han sido digitalizados. Exactamente. Solo les quedan 3.000 algo. 3.072 libros que son de su mayoría cédulas de vecindad. Mauricio, yo regreso a la conservación. En cuanto a plagas, ¿qué se hace para evitar? Porque incluso hay una pulga, ¿o qué es lo de Sí, es un piojo. Un piojo del papel. Un piojo. Ese piojo lo que hace es que come el papel, es como una polilla, ¿verdad? Entonces lo que nosotros hacemos es una limpieza somera, lo cual permite que no propague más los papeles, ¿verdad? Asimismo se hacen también desinfecciones cada mes para prever eso, ¿verdad?
aunque usted no lo crea, tienen una patrulla de gatillos, ¿verdad? También para evitar las plagas de ratones. Exactamente, hay una patrulla de gatillos. Una patrulla de gatillos, sí. Es interesante porque uno que ha tenido su libro en la casa, que ha guardado papeles, cuando uno mira está todo picado o amarillo, se va poniendo amarillo. Se pone amarillo. ¿Por qué se pone amarillo el papel? Sí, es más que todo por el ácido que contiene el papel. Entonces ya durante los años o temporadas eso se pone amarillento. Es con relación a la antigüedad y el tiempo. Más que todo eso es lo que provoca la humedad. ¿El libro más antiguo de qué año data? El libro más antiguo, tenemos un libro de defunción, si no recuerdo, que es de Jutiapa, es del año de 1984. 1984. ¿Y el más reciente, digamos, el que ustedes han recibido, siempre es de los 80? No, el más reciente, donde terminó el registro civil, fue 2008. 2008. Sí, pues fue después que se creó el RENAP y ya todo pasó a ser registros digitales, por así decirlo, ¿verdad? Pero antes de los 80 sí hay documentos. Sí, antes de los 80 está donde escribían estaban los registros parroquiales. Los registros parroquiales, también las comadronas, todo eso tenemos información. Pero abarca la información que tiene RENAP, digamos, si alguien quiere buscar, ¿está desde 1800 o está desde 1900? Desde 1800. 1800, de 1800. es casi 1870, ¿verdad? Exactamente. Mire qué interesante. ¿Usted nunca ha buscado? No me he atrevido a buscar. ¿Su árbol genealógico? No, pero sí sé que por ejemplo, incluso mi cédula quedó en un libro de estos de las municipalidades, quedó el registro. Y yo tengo que buscar algo porque les cuento, la cédula, mi papá era el secretario municipal y él firmó esa cédula, un recuerdo de la memoria de mi viejito, pero interesante, ¿no? Porque mucha el árbol genealógico, ¿cómo se llama eso, esa rama, Mauricio? La genealogía. También hubo un convenio, me recuerdo yo, con Family Search, era la organización. Exacto, sí, Family Search fue uno de los pioneros que empezó a digitalizar aquí en RENAP, los cuales se terminó el contrato que tenía con nosotros en 2018. Entonces, para terminar la digitalización, el año pasado se contrató una empresa para terminar eso. Y igual, estamos en una cotización pública para terminar lo restante, ¿verdad? Interesante. Excelente. Interesante, estamos hablando de Archivo Central. ¿Qué le parece a usted si vamos a una pausa y regresamos con más? Si lo que quieres es inscribir en tiempo oportuno tu matrimonio, necesitas saber que únicamente tienes 30 días para poder realizarlo. Presentar el aviso circunstanciado, en el cual debe consignarse si se celebraron o no capitulaciones matrimoniales. Y si fuera el caso, identificar el documento en el cual se celebraron, así como el régimen económico adoptado. Recuerda, toda inscripción es gratuita si se realiza en el tiempo establecido. Las inscripciones fuera de tiempo deberán pagar una multa de 25 quetzales. RENAP está ampliando sus horarios de atención. 2 veces al mes el Registro Nacional de las Personas estará atendiendo en jornadas extraordinarias hasta las 8 de la noche. Noches de DPI ha iniciado en la capital, pero en abril se replicará en el interior del país. Te invitamos a que nos sigas en redes sociales para estar atento de las próximas fechas. Estamos de vuelta y agradecemos su sintonía a este informativo semanal, hoy hablando del Archivo Central, Luis. Justamente con Mauricio Román García, que nos contaba que el libro más antiguo data de 1884. El Archivo Central son unas bodegas grandes en RENAP que resguardan libros registrales donde usted, bueno, los que tenemos más de 30 años, pues fuimos inscritos, nuestro nacimiento, nuestra cédula, todos los registros civiles, sí, ¿verdad? Todos los hechos registrales. Y en este caso, Mauricio, antes de 1884, digamos, se basa nada más la investigación o la data de los registros parroquiales. Exactamente, igual de las comadronas y actualmente, antes de RENAP, las municipalidades. Y también pueden haber documentos en el Archivo Nacional. Sí, puede haber documentos en el Archivo Centroamérica. De Centroamérica. En el Archivo Centroamérica, donde se resguarda las boletas del INE.
Y una parte de las boletas de línea también la tenemos nosotros bajo resguardo. ¿Por qué razón? ¿Por qué los tiene RENAP? Sí, directamente nosotros tuvimos un convenio con el Instituto Nacional de Estadística. Entonces nosotros en relación al convenio se basó fechas, rangos de fechas. Entonces solo nos mandaron un tipo de rango de fechas, la cual eso tenemos bajo resguardo. Y para nuestros amigos televidentes, ¿qué son las boletas del INE? Sí, las boletas del INE son boletas del Instituto Nacional de Estadística, los cuales se hacían las inscripciones de nacimiento, ¿verdad? Nacimiento y defunciones, las cuales eso nos sirven en este momento a RENAP. Si, por ejemplo, si su partida de nacimiento está destruida o está rota o está alterada, nosotros podemos buscar su boleta de INE y a base de esa boleta de INE hacer la inscripción dentro del sistema. Sí. Este solo es un caso de la funcionalidad final del archivo central, pero ¿en qué otros casos ustedes dicen, por eso es útil tener conservados estos libros, estos registros? Exactamente, fíjese que más que todo nosotros resguardamos los hechos civiles de cada persona. Entonces nosotros nos han vendido, tenemos también el MP, el INASIF, viene a hacer investigaciones directamente de los libros, físicamente, para ver huellas, para ver firmas, para ver toda la información de un hecho, ¿verdad? Entonces aquí vienen a ver el INASIF y el MP. ¿Y qué se puede decir que es lo que aporta el archivo central en beneficio de los usuarios de RENAP? Sí, más que todo nosotros aportamos el servicio. Nosotros nos basamos, RENAP es un ente de servicio, igual el departamento, nosotros cada año hacemos lo posible para mejorar nuestro servicio y brindarle una respuesta pronta al usuario y así mismo al usuario interno de RENAP, ¿verdad? Entonces eso es un reto, cada año es un reto para darle la respuesta inmediata, una digitación, una corrección, una búsqueda de boletas de INE, una búsqueda de atestados, una búsqueda de libros registrales. Entonces, todas esas funciones nosotros tratamos de mejorarla cada día, ¿verdad? Cada día, cada año, para brindar un mejor servicio. Yo tuve un caso recientemente, Luis, y tuve la necesidad de acudir a Archivo Central. Resulta que la señora creía que había nacido en el año 74. Porque sus documentos así lo decían, los nuevos documentos que tenía. Pero en RENAP le dijeron, no, usted nació en el 64. 10 años antes. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Se van a los libros y en los libros no hay error. Ahí está bien escrito en su momento en qué año fue específicamente. Entonces, hubo necesidad de ir al archivo central, acudir al libro y corroborar que efectivamente la señora había nacido en el año 64. La señora tenía la confusión, pero en este caso, Mauricio, cuando viene alguien y ya es mayor, digamos, y dice, mire, mis documentos no aparecen, o yo no sé si me inscribieron o algo, ahí es donde se produce la negativa. Sí, primero se hace una búsqueda, se hace una búsqueda exactiva en todo lo que tenemos bajo resguardo. Si la respuesta es negativa, ya se hace por lo menos una inscripción extemporánea. Entonces ya al usuario ya le damos respuesta y ya el usuario ya comienza a generar las gestiones directamente en las ventanillas, ¿verdad? ¿Qué puede pasar cuando fueron destruidos los libros o por inundaciones, por disturbios? Exactamente. Todo eso nosotros brindamos respuesta y ya ellos comienzan a generar las gestiones. ¿Cuál es el procedimiento de búsqueda, Mauricio? Sí, el usuario llega a una sede, llega a la ventanilla, y ya las personas que venden el servicio del usuario lo mandan a nuestras ventanillas, que son de digitación. El usuario a veces no da los nombres completos, o a veces sí da la información que nosotros requerimos para hacer una búsqueda mejor. Y directamente la persona de ventanilla nos envían a nosotros toda la información y ya el equipo de búsquedas comienza a buscar, valga la redundancia, todos los datos o enlaces que pegue con la persona. Al momento que nosotros tengamos ya la información, tanto ellos pueden solicitar imagen de libro de matrimonio, imagen de libro de nacimiento, una imagen de divorcio, todos los eventos que ellos quieran o quieren información, nosotros ya buscamos la imagen dentro de los repositorios digitales. Si no se encuentran en los repositorios digitales, ya se manda una búsqueda física. Al momento de que tener la información, nosotros ya le mandamos la información a la persona o la ventanilla donde fue requerida y ya la ventanilla ya se comunica con el usuario para darle su respuesta, ¿verdad? ¿Qué tiempo aproximado lleva eso, Mauricio?
Dependiendo la búsqueda, dependiendo los datos que nos brinden las personas, eso conlleva aproximadamente máximo unos 5 días. Entre más datos brinde la persona, más efectiva va a ser la búsqueda. Exactamente. Entre más información tenga de la persona interesada, se le hace eficiente más la búsqueda y la respuesta. Sí, y la importancia entonces también de la digitalización de los documentos, porque a ustedes les facilita, en lugar de ir a buscar en el libro o en el archivo, el operador lo tiene. E ir haciendo esto, que me imagino que es lo que ocurre cuando no los encuentran digitalizados aún, ¿verdad? Exactamente, ya teniéndolo nosotros digitalizados, ya nosotros tenemos una herramienta que se llama libro virtual. Únicamente con las iniciales de su nombre o apellido ya aparece los datos completos y la imagen adjunta. En pocas palabras estamos hablando que Archivo Central es el cerebro, la memoria de RENAP, donde está almacenado todo. Exactamente, tenemos toda la información ahí. Mire, Mauricio, la duda es, entre los 95,000 libros que hay, ¿cuántas personas habrá? ¿Datos de cuántas personas habrá ahí? ¿Un aproximado? Aproximadamente unos 20 millones o más, aproximadamente. Sí, porque es gente que ya no está, que está. Exactamente, a veces hay partidas alteradas, hay partidas rotas, entonces es incontable eso. Es que era muy fácil antes, ¿no? Para quien tenía a su cargo los libros en las municipalidades, anotar o tachar, testar. Sí. Cosa que ya no se da actualmente, pues, porque ya con RENAP es más complicado, más seguro. Exactamente. Sí, ya una persona iba a las municipalidades y a veces la persona que estaba inscribiendo se equivocaba y tenían que tachar o colocaba mal el nombre o la fecha, a veces colocaba mal cuánto medía, etcétera. Entonces era más fácil equivocarse. Yo creo que se dieron muchos casos de personas cuyo nombre es algo extraño y lo que pasa es que se equivocó. El registrador escribió. ¿No? O yo he tenido la oportunidad de ver algunos libros, hay letras muy claras y hay letras que están bien como colochito, pero como con mucho colocho, por así decirlo, que se presta mal las interpretaciones también, porque en lugar de ser una J, por ejemplo, resulta que era una F. Sí. Entonces... Eso se da mucho en los libros parroquiales, porque escribían con una subcaligrafía mera complicada que cuesta leer qué es lo que dice, ¿verdad? Exactamente, sí, era el tipo de letra de la persona que inscribía. Los libros parroquiales sí los tiene a resguardo de la iglesia, no están en RENAP, ¿verdad? No, en RENAP lo tiene en la iglesia. La iglesia. Exacto. Perfecto. Vamos a otra pausa. Por supuesto, seguiremos conociendo más del quehacer de Archivo Central cuando regresemos de la pausa. ¿Cómo saber los plazos de inscripciones? Fácil. Para inscripciones de nacimiento ante el RENAP, tienes 60 días hábiles. Para las otras inscripciones, únicamente tienes 30 días. Toda inscripción es gratuita si se realiza en el plazo establecido. Las inscripciones fuera de tiempo deberán pagar una multa de 25 quetzales. ¿Puedes solicitar la reposición de tu DPI en línea? Si tu documento no está próximo a vencer y si no has tenido modificaciones en tu estado y capacidad civil, no tendrás inconvenientes. Hoy estamos hablando en su programa semanal del Registro Nacional de las Personas de Archivo Central. Nuestro invitado especial es Mauricio Román García. Tiene mucha experiencia ya él en el área, nos ha contado de cómo se preservan, conservan y resguarda la información de millones de guatemaltecos, información que data desde 1884 hasta aproximadamente el año 2008, porque luego entró en funcionamiento pues, la base de datos del RENAP. Guatemaltecos, pero también información de extranjeros domiciliados, ¿está en archivo? Sí, extranjeros domiciliados, igual guatemaltecos nacionalizados también. Nacionalizados. Mauricio, y entonces nos comentaba que el proceso de digitalización todavía está pendiente, pero ya es poco. Sí, el proceso está pendiente, son 3.072 libros que nos quedan, que equivalen un 2% de la totalidad. Esperemos que este año se dé la compra o la contratación de un servicio para poder terminar esa digitalización. 3.700 libros, no pero, es nada, ya no es nada. En tiempo sí es algo largo, ¿no? En tiempo son 12 meses, un año. Un año. Aproximadamente, pero ya no es
Es poco Ya no es comparado a los nada, 95, 2%, ¿no? sí, 2% ya no es nada. Ese trabajo de digitalización, ¿cuántos años le ha llevado al RENAP? Empezó desde 2014, Ya se van a cumplir 10 años. ya 10 años de digitalización. Entonces, de 2014 empezó con Family Search, terminó el convenio en 2018 y ahorita con las empresas subcontratadas. Mauricio, ¿qué conlleva un proceso de digitalización de los libros? Sí, el proceso conlleva primero la empresa o las personas que estén directamente en digitalización tienen que ser especializadas, tanto en la gestión documental como el manejo de documentos y asimismo tanto estar al día en la tecnología, ¿verdad? Un proceso de digitalización conlleva en sí las cámaras o los escáneres donde se van a meter los documentos, asimismo las personas que sepan manipular la documentación y también el equipo que conlleva eso, ¿verdad? Entonces se mete el documento, se escanea y ya directamente se pasa a un servidor para asimismo ser distribuido directamente al servidor madre, que es directamente de RENAP, ¿verdad? O sea, una vez se toma la captura, se sube al servidor. El servidor. Un escáner en alta calidad porque tiene que ir muy legible en medio de todo, ¿verdad? Aunque el libro esté deteriorado. Exactamente, sí, tienen que tener cuidado porque una mala manipulación puede dañar el documento a escanear, ¿verdad? Sí, incluso yo veía gente que se ponía como una especie de redecilla, ¿verdad? Bata Como en las cocinas. ¿Y guantes Guantes. también? Para poder manipular esos libros al momento de hacer Sí, un proceso de digitalización. todo eso conlleva los documentos en sí también tienen que estar limpios. Entonces, si una persona manipula un libro o un documento con las manos sin protección, contaminamos. Asimismo, se contamina uno y se contamina el documento, ¿verdad? Entonces, es recomendable en la archivística colocarse guantes de látex, mascarilla por las esporas, Sí, claro. redecilla y también la bata, ¿verdad? Y gafas. Y gafas. En sí gafas directamente cuando el documento está muy contaminado, tiene hongo, está demasiado empolvado, entonces para protección, ¿verdad? Mauricio, ¿y qué pasa, como dijo Catherine, que está en el estado de conservación de los libros? ¿Qué pasa si un documento dice fulano de tal, nació en tal lado, hijo de, y ahí esa parte se encuentra rota? Sí, eso se hace, eso se procede en un proceso de búsqueda. Al momento que nosotros nos piden una información y la partida o el folio está roto, nosotros mandamos la respuesta para hacer una reposición de partida o una enmienda, ¿verdad? Puede ser cualquiera de esos casos. Ya no quedan manos del archivo. Ya no quedan la mano de nosotros. Sí, pues porque no pueden inventarse la información porque no existe el nombre de los realmente padres, en el ¿sí, pues? archivo. Exactamente. Sí, puede darse con fecha de nacimiento, puede incluso darse con que aparezcan solo los nombres y no los apellidos. Exactamente. Puede variar cómo esté el estado físico del folio, ¿verdad? Sí. ¿Y como de cuántos lugares no enviaron los libros, Mauricio? Sí, fueron de Santa Eulalia, Huehuetenango, San Sebastián, Coatán y un municipio de San Marcos, que en este momento no me recuerdo, pero fueron 3 municipios que no trasladaron sus libros registrales, los cuales aún están en la sede registral, pero sí nos dieron chance en digitalizar esos libros. Lo tenemos en digital, más no en físico. Pero ahí se tiene que sumar los que estaban destruidos. Por ejemplo, Santa Rosa hubo muchos, ¿no? Sí, en Santa Rosa, en Camotán, en varios municipios también de Zacapa que fueron quemados. También hubieron inundaciones. Todo eso afectó mucho en el estado físico de los libros, los cuales los tenemos ahí, pero están en delicado estado. Me imagino, todos húmedos, la tinta corrida incluso, quemados, ¿verdad? ¿no? O quemados. ¿De qué región del país, de estos libros que sí se trasladaron, vienen un poquito más, usted podría considerar como más dañados? ¿Será la costa? ¿Será por el medio ambiente? Ajá, por la cuestión Exactamente, donde tenemos más dañados los libros son en ambientes fuertes, donde hay mucho sol, ¿Sí? de Zacapa, Santa Rosa, donde es Jutiapa. Esos son los libros que vienen como que chicharronados o bien arrugados. Entonces, exactamente, entonces por el estado físico donde lo tenían, y así como no hubo una conservación previa a tenerlos bajo resguardo, el ambiente los hizo semidestruirse. No están destruidos, sino que están semidestruidos.
Mauricio, el traslado de atestados de las oficinas de RENAP hacia el archivo, ¿cómo va? Sí, ahorita vamos en un proceso, empezó el año pasado, en noviembre del 2022. Actualmente llevamos 71 CEs bajo resguardo de 366. Se espera que esta conservación o traslado o transferencia de atestados se termine a finales de diciembre de 2024. Cuando hablamos de atestados, son los expedientes de cada persona, desde el certificado de nacimiento, el de matrimonio, los cambios, todo lo que la información que uno provee para poder estar siempre en los registros civiles. Ya ve que inicialmente se pedían incluso boleto de ornato, una copia del certificado para poder tramitar su primer DPI. Entonces eso forma parte de un atestado, ¿verdad? Y todo eso se va a un archivo que ustedes ahora están haciendo, ¿verdad? Exactamente, eso es todos los atestados o papelería para un respaldo de una inscripción, nosotros los tenemos bajo resguardo. ¿Y eso también se tiene que digitalizar? Sí, eso primero estamos en un proceso de transferencia, organización, clasificación y descripción, y ya la quinta fase sería la digitalización de todos los atestados. Hay mucho trabajo ahí en archivo, sí, y no va a terminar todavía. ¿Cuáles son los retos para el futuro, Mauricio? Sí, tenemos muchos retos, pero le puedo colocar 4 retos. Primero es terminar la digitalización de libros registrales, llegar al 100% de digitalización. El segundo reto es la transferencia de atestados, que queremos ya transferir a nivel nacional a 366 oficinas para bajo resguardo al Departamento de Archivo Central. Y el tercer reto sería, eso se trata más de un sistema automatizado de archivos, ¿verdad? Queremos meter un sistema de climatización automático en la bodega donde resguarda los libros, donde el sistema tiene que ser un sistema integral, donde puede tener medición de ambientes, medición de humedad y estar los libros se mantengan en un estado adecuados para el resguardo, ¿verdad? Un clima idóneo, digamos, unas condiciones idóneas. Exactamente, y el segundo reto también es meter un sistema de detección de incendios, lo cual permita, Dios no lo quiera, un incendio dentro de los libros, ¿verdad? Entonces, ahorita no tenemos un sistema de detección, pero tenemos una brigada, lo cual se mantiene al tanto hay olores, a veces el clima directamente calienta mucho los libros, suelta también un olor como de quemado, entonces queremos evitar eso colocándole un sistema de detección de incendios. Perfecto, pues. Interesante y muchos éxitos, sí, por supuesto. Mauricio Román García, de Archivo Central, estuvo hoy con nosotros. Muchas gracias, Mauricio. A ustedes muchas gracias, fue un honor. Gracias igualmente. Para nosotros también es un honor que usted nos acompañe como cada semana en un programa pues que le ofrece a usted información de interés. Lo esperamos a la próxima, va a ser un placer.